Bienvenidos a la segunda parte de este cursillo de programación, donde estamos aprendiendo a crear un tarball. Si queréis, si estáis ahora mismo perdidos porque habéis llegado a este vídeo sin haber visto el anterior, os dejo en la descripción el vídeo anterior para que podáis verlo y continuar posteriormente con este vídeo. Si vienes del vídeo anterior, vamos a continuar donde lo habíamos dejado todo. Dicho esto, vamos a empezar. Bueno, en Meta Routines lo que vamos a tener van a ser las rutinas que vayamos a utilizar, van a ser las rutinas de nuestro programa. Como es un programa simple, con estos tres archivos que hemos creado, vamos a ir sobrados. Entonces, vamos a incluir primero varias librerías que vamos a necesitar. Y vamos a comenzar ya con qué funciones vamos a necesitar. Pues primero la librería string.h, porque vamos a utilizar funciones como string_len, etc. La estándar input-output, porque vamos a lo mejor hacer alguna llamada en caso de error o alguna cosa así. Vamos a hacer algún printf en consola en caso de error. Bueno, vamos a añadir todas las demás. Include standardlib.h, unist.h, y vamos a incluir por otro lado nuestra cabecera que hemos creado en el vídeo anterior. Pues primeramente vamos a crear y dejar vacías las funciones que vamos a necesitar. Por lo que habéis visto en el anterior vídeo, vamos a tener dos funciones principales aquí en Meta Routines, que van a ser int extract tar, char tarName. tarName, como hemos mencionado en el vídeo anterior, no voy a explicar ahora mismo sus entradas, aunque sí que lo voy a intentar comentar. Vamos a tener también como función int create tar, con los parámetros mencionados en el vídeo anterior, char puntero a filenames, que va a ser un array, char tarName, que va a ser otro string. Ahí está. Y voy a dejaroslo comentado un momento para que podáis leer un poco la funcionalidad por si no os acordáis. Bien, acabo de comentar lo que hace cada función para que os acordéis. Y bueno, ¿os acordáis la estructura que hemos creado antes de control de errores, etcétera? Bueno, pues las vamos a utilizar también para el return de aquí y para el return de esta otra función. Entonces vamos a empezar a crear la función createTar. Primero voy a declarar las variables que vamos a necesitar. Ahora, a medida que vayamos desarrollando el código, voy a explicar por qué hemos necesitado esa variable, o vais a ver por qué la he declarado, porque le vamos a dar un uso en concreto. Entonces, vamos a necesitar una i y una j. Esto fácilmente se puede leer a bucle for dentro de un bucle for. Bueno, vamos a necesitar variables tipo file, que van a ser un puntero a un tar file y a un input file. WebPP. Es decir, nuestra variable tarFile, bueno, ahora veréis dónde la vamos a estar utilizando y os lo explicaré mejor. Vamos a necesitar una variable tipo standard header entry, que es la estructura que nos hemos creado. Esto vamos a emplearlo para crear la cabecera. Y un segnet int header size mismamente.
que esto, como al crear la cabecera yo voy a necesitar primero saber el tamaño, vamos a ir calculando el tamaño a la vez que, que creamos la cabecera para luego añadírselo a nuestro tar file, ¿no? No sé si me he explicado, pero básicamente voy a resumir un poco para que vamos a utilizar cada una antes de empezar a programarlo. Nuestro header side, o sea, yo voy a estar creando una cabecera. Esta cabecera, a medida que la voy creando, voy a ir recalculando su tamaño. Cuando tenga ya la cabecera creada y su tamaño total, vamos a irnos a nuestro tar file y vamos a añadirle nuestro header. A nuestro tar file previamente le vamos a hacer el salto de header side y vamos a meter cada input file de manera lineal con un for. Un poquito malamente explicado va a ser eso. Después de eso ya vamos a meter el header que hemos creado a nuestro tar file. Es decir, vamos a necesitar reservar memoria para el header y después meterlo en nuestro tar file y después borrar el header que hemos creado en memoria por ahí. Un poquito mejor explicado, a lo mejor ha sido eso. Entonces, primer paso. Primero vamos a tener que comprobar algún tipo de error. El primer error que voy a querer comprobar va a ser que si me han llegado, si los NFIs que me llegan es menor o igual que 0, es decir, si yo al llamar al programa no le paso ningún archivo que quiero comprimir, que no comprimir, tengo la palabra ahí clavada, pero no, un archivo que quiero unir, por así decirlo, si no me viene ninguno, pues voy a devolver error. Entonces, primer mecanismo de comprobación de errores, si esto es igual o menor que 0, vamos a hacer un fprint para pintar, print f, donde pues quiero pintar en la salida de error y voy a pintar el error. Un momento, voy a pintar el error. ¿Cómo se pinta el error? Pues vamos a hacer una cosilla. Veis que llamo a use. Pues vamos a tener que declarar una variable arriba del todo, que va a ser un extern char puntero a use. Y este extern básicamente va a indicarnos el error que ha habido. Después de hacer fprint, hacemos un return de lo que nos ha dicho aquí. Exit failure. Vale. Seguramente me vaya a costar comentar todo porque como a la vez lo voy explicando, no veo necesario comentar el programa. Pero yo os recomiendo que si lo estáis creando a la par que yo lo estoy explicando, lo comentéis todo para entender bien el código, porque si no luego lo vais a volver a leer y vais a tener un poco de cacao mental. Segundo mecanismo de comprobación. Ya hemos comprobado que nuestros archivos son más de uno, o sea, son uno o más, por lo tanto de momento va todo bien, pero ahora vamos a intentar abrir nuestro tar file. En caso de que resulte que no, que al crear nuestro tar file nos vaya a dar error, es decir, nos va a devolver un null, vamos a tener que devolver otra vez, que hacer un return exit failure, porque nos va a dar un fallo. Entonces, vamos a intentar crear nuestro tar file con un fopen, la función fopen o abre un archivo ya existente o lo crea en el caso de que no exista. Entonces, ¿con qué nombre lo vamos a crear? Con nuestro tar name. Por lo tanto, le pasamos este string, tar name. ¿En qué modo lo quiero abrir? Porque no solo lo vamos a crear, sino que lo vamos a tener abierto para ir escribiendo ahora a lo largo de esta función dentro de ese archivo. Pues lo quiero abrir en modo escritura y la X que no me acuerdo, en modo escritura.
Vale. Y ahora, si esta operación que hemos hecho aquí nos da un null, es que no ha funcionado esto bien, no se ha abierto nada, porque esto cuando se abre nos debe devolver a nuestro tar file un puntero a la dirección de comienzo de nuestro file, ¿vale? Entonces, si el puntero que nos devuelve, o sea, si la dirección que nos devuelve es null, es un nulo, va a indicar que la operación no se ha realizado bien. Por lo tanto, vamos a tener nosotros que hacer otro return de exit failure. Y aquí, bueno, pues indicar el error que ha sucedido. ¿Por dónde? Por el estándar error. Y decir el archivo mitar, tanto %s podría no haberse abierto. Pam, pam, pam. Vamos a añadir nuestro tar name. Tanto %s indica que yo estoy pintando un string. Si pongo tanto %d, estoy pintando una variable tipo entero, ¿vale? Sí, para que os hagáis un poco la idea. Vale, vamos a llamar a perror y vamos a indicar un null. Vale, ya tenemos la segunda comprobación de errores. Acabo de guardar. Vamos a tener que comprobar por tercera vez otro tipo de error que nos puede surgir, ¿no? Vamos a tener en cuenta otro caso. Y es que, como he comentado antes, nuestro header, lo que vamos a hacer con esta variable va a ser reservar memoria, ¿vale? Y posteriormente, una vez completemos nuestro header, vamos a pasárselo a nuestro tar file. Entonces, vamos a hacer todo eso ahora mismo y si da algún error durante ese proceso, volvemos a devolver un exit failure y hacer mecanismos también de seguridad como cerrar el archivo, borrar el tar name, etc. ¿Vale? Entonces, vamos a... aquí está. A decir, header es igual a malloc. Con la función malloc, no sé si ahora tengo demasiados... Vale, no. Con la función malloc, yo lo que hago es reservar memoria en memoria dinámica. Más o menos, sí. Reservar memoria en memoria dinámica. ¿Cuánto quiero reservar de memoria? Pues quiero reservar sizeof. Sizeof me devuelve el tamaño de algo que yo le indique. En este caso, un standard header entry por entry, ahora sí, por el número de standard header entries que voy a tener, que es el número de archivos que voy a tener. Es decir, quiero que mi cabecera tenga de reservar memoria, pues el tamaño de esta estructura por el número de archivos que voy a tener, porque voy a tener al final n files estructuras. Vale. Y una vez hecho esto, voy a comprobar si lo que me devuelve el malloc es null, es decir, no me devuelve ninguna dirección de memoria, porque malloc me va a devolver el comienzo de la dirección de memoria que he reservado. Por lo tanto, header va a ser un puntero que va a estar apuntando a esa dirección de memoria. Y va a ser un puntero de este tipo, es decir, va a guardar este tipo de ¿cómo decir? Este tipo de datos. Por lo tanto, header no va a ser mi header como tal, sino que va a ser... ¿Os acordáis que el header se componía de un n, que va a ser que es el número de archivos, de este n sería, y luego de un array,
que va a componerse por este tipo de datos, ¿no? Un array por este tipo de datos. Pues este header realmente va a ser ese array, ¿vale? Que vamos a meter posteriormente en nuestro tar file junto con el nfiles. Vale. Pues lo igual a null, perfecto. Pues vamos a hacer el mismo mecanismo que os he comentado antes y que hemos estado haciendo en los anteriores casos. Vamos a llamar a perror y vamos a decir error al alojar memoria en mi tar en el archivo mi tar. No. En la cabecera del archivo mi tar. ¿Vale? Que realmente es el error que nos daría. Vamos a cerrar por seguridad fclose nuestro tar file, ya que no lo vamos a seguir utilizando porque vamos a hacer un return y como lo teníamos abierto tendremos que cerrar por seguridad. Vamos a hacer un remove también de nuestro tar name y pues vamos a hacer el return de este tipo, exit failure. Perfecto. Vale, lo que vamos a hacer ahora, vamos a seguir con el mecanismos de comprobación de errores a medida que vamos a seguir creando cosas. Lo que vamos a hacer ahora es ir calculando el tamaño de nuestro header a la vez que vamos añadiendo a nuestro array que hemos creado aquí los datos, por así decirlo, ¿no? Hemos creado aquí un array que está vacío, le hemos asignado el puntero a ese comienzo del array, pero está vacío. Entonces vamos a rellenar nuestro array leyendo los archivos a través de nuestro input file y vamos a la vez a comprobar de que si en algún momento sucede algún tipo de error, deshacemos todo y hacemos un return exit y si no, pues vamos a ir a la vez que vamos creando nuestro array, vamos a ir añadiendo el tamaño de nuestro header. Todo esto va a ser un poco dinámico, ¿no? Pues vamos a hacer primero a pelo que el tamaño de nuestro header mínimo tiene que ser un size of the int. ¿Por qué mínimo va a ser un size of the int? Sí, estaba viendo si lo he escrito bien. Pues básicamente porque nuestro header, como ya he dicho, se va a componer por un array y por y por un tamaño de tipo entero que va a indicar el número de files. Entonces, mínimo va a tener nfiles. O sea, va a tener un entero que indique nfiles. Si nfiles es igual a 0, aunque en realidad hemos controlado que no se puede dar ese caso, pero bueno, si nfiles es igual a 0, no va a tener el array, cosa que no va a pasar nunca, pero bueno. Pero por lo mínimo nuestro header va a ocupar 4 bytes, que sería el size of int. Y ahora vamos a ir añadiendo el tamaño vamos a ir incrementando el tamaño de nuestro header a medida que vayamos leyendo los files que estamos metiendo. Entonces, vamos a hacer un for i igual a 0, es ahí que hemos declarado al principio, y menor que nfiles. Vamos a recorrernos cada file, ¿no? Y más. Entonces cada iteración va a ser un file diferente. En cada iteración vamos a estar trabajando con un file diferente. Entonces vamos a necesitar, por un lado, ya estamos dentro de cada caso de cada file, ¿no? Entonces vamos a decir, para un file n, vamos a necesitar en cada iteración, o sea, en cada file n, saber el nombre, el tamaño del nombre de nuestro file, porque vamos a tener que reservar memoria en nuestro standard header entry para crear un puntero y todo eso, un poco lo que hemos hecho aquí de malloc, pero para nuestro array en concreto, o sea, para el nombre de nuestro archivo en concreto. Entonces, vamos a necesitar saber el tamaño
¿Cómo se sabe el tamaño del nombre? Pues haciendo un string len de filenames de i, ya que nos viene por aquí un array de strings. Entonces, que me acabo de desaparecer aquí, de filenames de i, y vamos a sumarle 1. ¿Por qué vamos a sumarle 1? Pues voy a comentar aquí un momento y ahora borro el comentario para explicarlo. Es decir, si el string ya me está dando el tamaño del array, ¿por qué quiero sumarle 1 al tamaño de mi array? Pues porque mi array hay que considerar el caso de, o sea, el string len me devuelve el tamaño de mi array, pero hay que considerar el caso de que también tenemos que sumarle el final del array. El final de un array es este carácter, ¿no? Yo cuando voy leyendo un array para saber su tamaño, pues cuando he llegado a este punto es que mi array de caracteres ha acabado, ¿vale? Este carácter indica el final de un array. Entonces le sumamos ese 1 porque el string len no te considera esto como una cosa más de la longitud de tu cadena, por lo tanto tú se lo vas a tener que añadir a pelo con ese más 1. Bueno, seguimos programando. Ahora ya tenemos el tamaño del nombre, pues vamos a reservar en header de i.name, es decir, dentro de nuestra estructura i del array, el nombre, pues vamos a necesitar hacer un malloc de que vamos a castearlo como tipo char, porque estamos trabajando con strings, y vamos a hacer un malloc de el nombre del nombre que acabamos de ver su tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a guardar en el name un string, y para guardar el name un string primero necesitamos reservar memoria dinámica porque estamos trabajando con punteros. O sea, el name es un puntero a un string y vamos a necesitar guardarlo en memoria dinámica y reservar este espacio en memoria dinámica. Vamos ahora a añadir un mecanismo de comprobación de errores con un if y vamos a decir si lo que acabamos de crear, si header de i.name es igual a null, es decir, es imposible que el nombre sea null, es decir, ha tenido que haber algún fallo, pues vamos a añadir que ha pasado un error. Error, decimos el error al crear el tarball. No voy a especificar el error porque ahora mismo ya estoy cansado de inventarme el tipo de error. Vamos a cerrar lo que ya hemos hecho, nuestro tar file, un momento, tar file, sí. Vamos a hacer un remove de nuestro tar name, remove tar name, y vamos a tener que borrar lo que ya hemos creado en este malloc. Entonces, for int, bueno, en este malloc y en el header, o sea, vamos a tener que deshacer todo lo que hemos ido haciendo. For int, uy, lo del int, perdón, es que se me va la olla por C++. For j igual a 0, j menor que i, j++, ahora utilizamos la otra variable que hemos creado, ahora ya sabéis para qué estamos utilizando la j, ¿verdad? Vale. Vamos a liberar, hacer un free, al igual que en malloc crea o reserva memoria, free la libera. Siempre que el puntero se deje utilizar, hay que liberar la memoria a la que está apuntando. En C, en Java, por ejemplo, te lo hace solo, ¿eh? Free header j.name. O sea, vamos a ir liberando lo que hemos estado creando aquí. Y después vamos a liberar el header.
una vez hemos deshecho lo que hemos hecho, hacemos ya o podemos hacer el return sin ningún tipo de problema. Vale. En caso de que no haya ningún problema, pues vamos a continuar. Vamos a omitir ya que este caso no existe, ¿vale? ¿No? Que nunca nos va a dar ningún problema, porque ya hemos controlado eso. Pues si en caso de que todo haya ocurrido OK, que no nos ha devuelto ningún null en ningún momento al reservar memoria ni nada de eso, pues vamos a pasarle a la memoria que hemos reservado, vamos a hacer un string copy a nuestro header de i, lo he escrito mal, header de i.name. Vamos a pasarle file names de i. Joder. File names de i. Perfecto. Es decir, estamos copiando a header de i name, file names de i. Lo que tenemos aquí, el array de strings, lo estamos guardando en nuestra estructura que nos estamos creando de aquí con este for. Después de esto, y como he comentado hace unos minutos, tenemos que considerar todo el rato que header size se va incrementando. Entonces, header size ahora va a ser igual a header size de antes más lo que ocupe en inside, o sea, más lo que hemos añadido en de nuestro nombre, más size of header de size. Es decir, como acabamos de añadir un elemento a nuestra cabecera y nuestro elemento ocupa lo que ocupe el tamaño del nombre más el tamaño de mi tamaño, que en realidad creo que esto es un int, por lo tanto sería hacer como un size of the int, por lo tanto sería como añadirle 4 bytes, pero para generalizar y hacerlo mejor, imagínate que cambias esto de un int a un char. Ahora quiero que mi size sea de tipo char, pues mejor tenerlo así y así hay que cambiar menos código. Entonces vamos a ir incrementando con este for el tamaño de header size a la vez que estamos creando nuestro standard header entry, nuestro array de standard header entry. Vale, ya sabemos, tras este for, sabemos cuánto ocupa nuestra cabecera. Entonces, vamos a hacer el orden un poco diferente porque antes de crear nuestra cabecera en nuestro file, ya tenemos la cabecera más o menos creada por un lado. Bueno, en realidad lo que tenemos es nuestro array creado por un lado y el tamaño de nuestra cabecera también lo tenemos ya sabido. Por lo tanto, vamos primero a añadir los datos de nuestro tarball. Si os acordáis del esquemita de los anteriores vídeos que hice en papel, teníamos header y datos. Pues vamos ahora a meter a nuestro file del tarball los datos y posteriormente vamos a meter la cabecera. Es decir, lo vamos a hacer un poco como al revés, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar entonces? Vamos a llamar a la función fseek, fileseek, que lo que hace es permitirnos desplazarnos hacia adelante o hacia atrás dentro de un fichero byte a byte o bueno, tamaño a tamaño, tamaño n a tamaño n, por así decirlo. Entonces, ¿cómo vamos a desplazarnos? Pues, ¿cómo y cuánto vamos a desplazarnos? Ahora mismo nuestro file, nuestro tar file, es este, lo único que hemos hecho es abrirlo. Por lo tanto, el puntero tar file está apuntando al comienzo de nuestro archivo, ¿no? De nuestro archivo tar file. Entonces lo que vamos a querer es desplazarnos header size para omitir todo lo que sería donde vamos a pintar la cabecera y empezar justo o acabar que el puntero empiece apuntando a nuestro comienzo de los datos, ¿no?
Entonces, si nos desplazamos header side veces dentro de nuestro file, vamos a obviar toda la cabecera y el puntero se va a quedar apuntando al comienzo de los datos. ¿Cómo hacemos eso? fsig, ¿sobre qué archivo vamos a querer emplear esta función? Pues sobre tar file, que es donde nos vamos a desplazar. ¿Cuánto vamos a querer desplazarnos? ¿Y hacia dónde? Nos vamos a querer desplazar header side, posiciones de memorias, perdón, todo en minúscula, y luego el modo sigset. Esto ahora mismo no me acuerdo qué modos había ni tal, pero bueno, yo siempre uso sigset. Quien quiera investigar un poquito en esto, que se meta un momento en C++ Reference o cualquiera página de esas y os explica bien cómo funciona la función. Vale. Ya nos hemos desplazado al comienzo de los datos. Ahora vamos a hacer un for igual a 0 y menor que nfiles y más. Y este for lo que nos va a hacer, como estaréis pensando ya muchos, es ir pegando todos los datos de cada archivo. Perdón, aquí he puesto 2 puntos y comas. Ir pegando todos los datos de cada archivo de un lado a otro. O sea, de nuestro archivo original a nuestro archivo tar file. De tal manera que de forma secuencial tengamos todos los datos en línea. O sea, uno tras otro. Vale. Por lo tanto, vamos a recorrernos, como estáis viendo, todos los files mediante este for. Desde 0 hasta nfiles. Bueno, he parado un momento el vídeo y he he redimensionado un momento la pantalla porque tenía cosas que hacer, pero vamos a continuar. Bien, habíamos hecho el desplazamiento para empezar a pintar los datos en nuestro tar file de cada archivo que tenemos que queremos comprimir, que no es comprimir, se me está pegando mucho la palabra, que es unir, por así decirlo. Vamos a tener los nombres de los archivos como entradas y hemos creado este tipo, input file, de tipo file, para ir abriendo cada archivo, gracias al nombre, como tenemos el nombre, pues lo vamos a ir abriendo en cada iteración del for y lo vamos a ir dejando en esta variable. O sea, este puntero va a apuntar al comienzo de cada archivo. Entonces, tenemos aquí este for que se va a encargar de recorrer cada archivo e ir metiendo en nuestra parte de datos del tarball los datos de cada archivo de manera secuencial. Entonces vamos a ver exactamente cómo lo vamos a hacer, porque vamos a necesitar también un mecanismo de control para, en el caso de que exista algún problema, por ejemplo, voy a leer el siguiente, ¿dónde está? El siguiente nombre de nuestro array y resulta que obtengo un null. Si en algún momento obtengo un null al leer, pues controlar todo y empezar a deshacer. O sea, controlar el null, hemos tenido un problema, entonces vamos a tener que empezar a deshacer lo que ya hemos creado anteriormente, todo esto. Bueno, vamos a dejar de hablarlo y vamos a verlo mejor, a escribirlo. Entonces, vamos a crear primero el mecanismo de control y a la vez vamos a hacer una lectura. O sea, una lectura, una asignación. Entonces, ahora os explico un momento. Primero escribo y ahora explico qué es lo que escribo. Bien, pues lo primero que nos vamos a encontrar dentro del if, tenemos aquí una asignación. La asignación lo que estamos haciendo es abrir nuestro archivo, pues el archivo i que toque, ¿no? Si tenemos en cada iteración vamos a abrir cada archivo con fopen. Vamos a abrir el archivo que toque con file names de... Uy, lo he escrito mal. Names de i. Lo vamos a abrir en modo lectura, porque vamos a leer este archivo. Entonces, hacemos esta asignación para tener ya en nuestro input file apuntando al comienzo de nuestro fichero. Y si resulta que es igual a null, si resulta que no está apuntando nada,
porque fopen no se ha abierto bien, pues vamos a hacer, pues esto es un mecanismo de error, de comprobación de errores, así que vamos a hacer lo típico que hemos hecho antes. fprint, f, en mi estándar error. Esta es la salida, ¿no? Por la que quiero pintar. Pues quiero pintar en mi estándar error. Quiero pintar en standard output, no sé, por ejemplo. Y aquí decimos, no es posible abrir el archivo de entrada, tanto por ciento %s, porque vamos a indicar un string, salto de línea, file names, de i. Cierro, punto y coma. Bueno, como tengo esto que me ocupa toda la pantalla y se ha pasado, lo tengo programado para que no, para poder ver todo, no para que se tenga que estar corriendo hacia la derecha. Vale. Vamos a decir error null. Vamos entonces, como nos ha dado un error, tenemos que hacer fclose, tenemos que cerrar el archivo tar-file que tenemos abierto. Antes de hacer el return, ¿no? Tenemos que hacer todo este proceso. Por cierto, me falta tabular todo esto. Aquí está. Tenemos que hacer todo este proceso para que no haya ningún problema. Tenemos que borrar el nombre, tername, y todo lo que hemos asignado de memoria antes, vamos a tenerlo que liberar. Siempre que dejemos de utilizar memoria que hemos reservado, en C y C++ hay que liberar, a diferencia de Java. Porque si no, esa memoria se queda por ahí sin utilizar y bueno, un desastre eso. Liberamos. O sea, hacemos un for desde 0 hasta j, o sea, desde 0 hasta el número de files. Liberamos header de j.name, que es lo que hemos reservado anteriormente. Ahora liberamos el header que hemos reservado también anteriormente. O sea, estamos haciendo, es como hacer un control Z ahora mismo. Estamos deshaciendo todo lo que hemos hecho antes. A nivel de creación, a nivel de reservar memoria y liberar memoria. Return, otra vez, exit, failure. Bien, en caso de que esta asignación sea correcta, no va a entrar dentro del if y por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. Header de i .size es igual a, y vamos a necesitar aquí, entonces vamos a dejar aparcado esta función un momento. Vamos a parar aquí. Yo aquí lo que quiero es, lo que quiero hacer aquí es saber cuánto me va a ocupar, cuánto ocupa los datos de mi archivo y además ir metiendo dato a dato, o sea, ir metiendo mi archivo a mi tar file. Por lo tanto, me interesa crear una función que copie una file, un archivo en otro, ¿vale? Que haga una copia y que me devuelva el tamaño que se ha copiado. Entonces, esto lo dejamos un momento ahí aparcado. Nos vamos a ir arriba y vamos a crear esa función. Esa función la vamos a llamar int copy nfile. Y va a tener como entradas, bueno, un momento, ahí está. Va a tener como entradas, pues ¿qué vamos a necesitar? Un origen, ¿no? ¿Qué file vamos a querer copiar? Origin, voy a ponerlo todo en inglés mejor. Un origen, que va a ser al final un puntero que está apuntando al comienzo de nuestro archivo que vamos a copiar. Vamos a necesitar también un destino, que va a ser donde vamos a pegar los archivos que estamos copiando.
y el tamaño del número de bytes máximo que vamos a querer copiar. Esto, el número de bytes máximo que vamos a querer copiar, es un mecanismo de control también para que no se nos pase. Es decir, yo voy a querer copiar o todo nuestro archivo origen a nuestro destino o hasta n bytes, ¿vale? No sé si me he explicado. Ahora cuando lo programe es súper fácil esta función, lo vais a ver mejor. Espérate un momento, que esto lo voy a poner más arriba, porque están los comentarios estos. Vale, vamos a comentar un momento esta función y ahora lo haremos. Vale, lo acabo de comentar ya. Bueno, quien quiera leerlo, lo acabo de explicar más o menos. Así que básicamente lo que he comentado, lo que he comentado aquí es lo que he explicado, para que lo tengáis todo el rato en cuenta. Entonces, vamos a necesitar primero una variable llamada ncopy de tipo entero, la vamos a inicializar a 0. Esto ahora veremos para qué la utilizaremos. Y vamos a necesitar otra variable que la voy a llamar c y también de tipo entero. C va a ir leyendo byte a byte del origen, ¿vale? Y ncopy va a ser el tamaño de lo que estamos copiando, ¿no? Va a incrementarse porque va a ser como nuestro contador del tamaño. Entonces, vamos a hacer un while y vamos a decir, mientras el tamaño ncopy sea menor que el número de bytes que queremos copiar, y además, y aquí hacemos la lectura, c es igual a getC de origin. Con getC también podemos leer el archivo. Vamos leyendo char a char el archivo. Es decir, un char ocupa un byte, vamos leyendo byte a byte nuestro archivo. En este caso, nuestro archivo origen. Origin no sea igual a end of file. End of file. EOF significa end of file, final de archivo. Entonces, mientras no llega al final del archivo y mi tamaño sea menor que n bytes, pues quiero, pues ahí está. Esto va a revolver, mejor dicho, va a devolver 0 en caso de error, por decirlo de alguna manera. Quiero, pues igual que hemos hecho aquí un getC, vamos a hacer aquí un putC. Pum. Esto lo hago porque vamos a hacer un casting a un signetchar de lo que hemos leído al destination. ¿Vale? Con getC leo, con putC pongo byte a byte, char a char, más o menos. Y vamos a incrementar nuestro tamaño. Ncopy más ocupa un byte más cada vez que hace el byte. Entonces, lo que estoy haciendo es hasta que llegue o al final de mi archivo origen o hasta que llegue al tope que yo le he metido aquí de nbytes, ve copiándomelo. Y una vez eso, hazme un return de ncopy. Vale, pues ya tenemos la función creada que copia un file de un origen a un destino con un número máximo de bytes. Pues vámonos aquí de nuevo y ya sabemos, ¿no? ¿Para dónde la vamos a utilizar? Pues la vamos a utilizar aquí. Necesitamos saber el tamaño y a la vez necesitamos pasar nuestros datos del file que sea a nuestro tarball. Entonces vamos a, un momento, vamos a decir header de i.size es igual a la función que hemos creado, copy n file, nuestro input file, que es el archivo que estamos leyendo actualmente o que tenemos actualmente, con el que estamos trabajando actualmente, mejor dicho, int max, esto
lo hemos definido en nuestro header.h con la librería limits. O no sé si hemos abierto aquí la librería limits. Vale, no. La librería limits que hemos llamado anteriormente en header.h, creo recordar, sirve para este tipo de cosas. Inmax y bueno, lo tenéis en C++ Reference cómo funciona la librería limits. Pero viene de ahí ese inmax, creo recordar. Vale, pues entonces lo que acabamos de hacer aquí es pasar nuestro archivo origen a nuestro tar file, o sea, el archivo con el que estamos trabajando a nuestro tar file, lo hemos copiado ya a nuestro tar file y además hemos dicho en nuestra cabecera el tamaño que ocupa ese archivo, porque si os acordáis anteriormente, cuando hemos estado creando la cabecera y el array, lo único que hemos hecho es asignar el nombre con el string copy, pero el side lo hemos dejado vacío. Entonces aquí, una vez estemos utilizando copy_file, ya nos está devolviendo el size que ocupa cada archivo y se lo vamos a meter aquí, al array de nuestra cabecera. Vale. Una vez hecho esto, hacemos el fclose del input file con el que estamos trabajando actualmente. ¿Por qué? Porque la siguiente iteración vamos a volver a abrir aquí, vamos a hacer el fopen del siguiente file y así. Así en cada iteración del for. Perfecto. Vale, ahora vamos a necesitar volver otra vez al principio de nuestro tar file para la cabecera que hemos creado, que está por un lado, porque todo eso lo hemos estado haciendo paralelamente, no lo hemos estado creando directamente en nuestro tar file, sino que hemos estado reservando memoria y creando la cabecera de una manera separada. Pues esa cabecera que hemos creado separada, vamos a meterla a nuestro tar file. No sé si os acordáis que un poquito más arriba, aquí hemos hecho el fseek y nos hemos desplazado directamente a los datos. Pero toda la cabecera está vacía, no la hemos tocado. Hemos hecho directamente el desplazamiento dentro de nuestro tar file, porque aquí no hemos estado trabajando con el tar file. Entonces ahora toca volver otra vez al principio. Con eso, para volver al principio, vamos a utilizar la función rewind de nuestro tar file y esto nos posiciona otra vez el puntero al comienzo del archivo y vamos a hacer un fwrite, filewrite, fwrite. Esta función nos permite escribir sobre ficheros, sobre el fichero. ¿Qué fichero? Pues espera, vamos a ver cómo funciona primero la función. Pum, 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 pum. Y ahora os digo. fwrite tiene 4 argumentos de entrada. El primero, nfiles, lo pasamos como referencia porque lo que tiene fwrite como argumento no es un entero, sino que es un puntero de tipo int. Por lo tanto, necesitamos la dirección de memoria de nfiles. No sé si lo habéis entendido. Básicamente esto nos va a devolver la dirección de memoria y como fwrite como primer argumento te pide una dirección de memoria, necesitamos la dirección de memoria del valor de esta variable. O sea, no necesitamos pasar directamente el valor de esta variable, sino la dirección de memoria. nfiles size of int 1 tar file. Entonces, vamos a explicar bien cómo funciona fwrite. Yo le estoy diciendo, quiero escribir en mi tar file, en mi archivo tar file, una sola vez este tamaño y lo que contenga esta dirección de memoria. Repito, yo como último argumento es donde voy a querer escribir. Esto es las veces que voy a querer escribir esto. En el caso, por ejemplo, que sea... No sé, esto es las veces que voy a querer escribir esto. Esto es el tamaño que voy a querer escribir, es decir, voy a querer escribir un entero, pues tengo que escribir, pues voy a escribir 4 bytes en total sobre mi tar file. Por lo tanto, le tengo que indicar el tamaño de lo que vaya a escribir. ¿Y qué voy a escribir?
Pues voy a escribir este contenido. Este contenido voy a escribir. Antes he dicho que esto era un puntero entero, no. Esto será un puntero a void y según lo que le metas, hará un casting u otro. Por eso necesita precisamente indicar el tamaño de lo que voy a escribir. Entonces, más o menos explicada la función de fwrite. Si no la habéis entendido y queréis entender bien cómo funciona la función fwrite, vuelvo a decir C++ reference y ahí os lo explica perfectamente. Vamos a hacer ahora un for. Vale, espera, antes de nada. ¿Y por qué quiero hacer este fwrite? Os recuerdo que nuestra cabecera era, primero tenía un número n que nos indicaba el número de archivos que tiene nuestro fichero tar file, nuestro fichero tar. Por lo tanto, es lo que acabamos de hacer. Quiero escribir en mi tar file ese número n, ¿no? Que nos lo dice aquí. Y ahora vamos a ir añadiendo el array. Nuestro array que se componía de elementos estándar header entry. Entonces, vamos a utilizar un for para recorrer ese array e ir añadiéndolo, elemento a elemento. For i igual a 0 y menor que nfiles, joder, ahí, nfiles, y más, abrimos paréntesis, fwrite, vamos a tener que escribir dos veces, fwrite. ¿Qué vamos a hacer en la primera escritura? En la primera escritura vamos a pintar el contenido header de i.name una sola vez, ¿vale? Header de i.name que es de tamaño 1, ya que un char ocupa un byte y esto va a ir cuando estás trabajando con cadenas, pinta byte a byte, o sea, ¿cómo decirlo? Pinta 1 a 1. ¿Y cuántas veces quieres que se repita este 1 de aquí? Quiero que se repita esta operación una sola vez. Pues aquí lo hacemos a la inversa. Mi char es de tamaño 1 y quiero que se repita tantas veces como el tamaño de mi cadena, tantas veces como sea el tamaño de mi cadena. Que sería string header de i.name. Y además añadimos el +1. ¿Por qué? Porque la operación string, como hemos comentado antes, no nos cuenta el carácter, /0 este, lo he escrito mal, el carácter /0 que indica el final de un string y lo vamos a necesitar ¿no? Para representar el string. Entonces le añadimos ese +1 y donde lo queremos hacer en nuestro tar file. El segundo fwrite simplemente nos va, en el segundo fwrite simplemente vamos a tener que pintar header de i.size. Como esto es un puntero, no nos hace poner la referencia. Como esto es un puntero, no nos hace falta poner la referencia porque el puntero directamente contiene una dirección de memoria, no un valor. Sin embargo, como esto es un valor, una variable que contiene un valor, necesitamos, mediante el ampersand, obtener la dirección de memoria de esa variable. Puesto que, como he mencionado antes aquí, lo que requiere esta entrada, este argumento de entrada, es un puntero o una dirección de memoria, mejor dicho. No el valor, no un valor en concreto. Entonces, bueno, ahora en este fwrite estamos pintando el size, que va a ser un size of int, un size of de header de i.size, en realidad. Una sola vez lo quiero hacer esta operación y sobre tar file. Bueno, ya hemos hecho el for. Vale, ¿qué queda ahora? Pues ahora queda indicar que todo ha estado ok. Pues con la función printf o fprintf,
voy a usar la fprintf, fprintf sobre nuestra salida estándar, standard-out. Vamos a decir mitar, el archivo mitar, mejor dicho, el archivo, el archivo mitar ha sido creado exitosamente. /m. Pim pam. Y ahora lo que vamos a necesitar va a ser la cabecera que nos hemos creado en otro lado, como ya la hemos pasado a nuestro fichero mitar, nuestro archivo mitar. Vamos a tener que borrar eso que hemos estado creando en memoria anteriormente, todo lo que hemos hecho aquí. Sí, aquí. Ya lo hemos pasado acá, o sea, lo hemos pasado a nuestro archivo mitar, por lo tanto vamos a liberar esa memoria que ya no vamos a necesitar y que es un estorbo. Por j igual a 0, j menor que nfiles, j++, y liberamos free header de j.name y a la vez hacemos un free header, vamos, las dos cosas que hemos creado con malloc. Por último, hacemos un fclose de nuestro tar file, porque ya hemos terminado de hacer operaciones sobre nuestro tar file, y hacemos el return diciendo que todo ha estado correctamente. Exit success. Vale, y con esto concluye, yo creo que la función más tocha que vamos a tener es esta. Con esto concluye nuestra función createTar, que al final lo que hace es comprimir. Luego vamos a tener que hacer extractar, que va a extraer, va a hacer la operación inversa de createTar. Para ello vamos a necesitar otra subfunción, lo veremos ahora en el próximo vídeo. Y por último nos vamos a ir a mitar.c, que simplemente lo que va a hacer es parsear lo que el usuario escriba por línea de comandos y llamar a createTar o extractar según lo que haya escrito. Así que nos vemos en el próximo vídeo.